En breve iniciamos con alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano MA. Casa del pan, dice el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios ha declarado esta casa, casa de sanidad, casa del pan. Gloria al Señor. Levante una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. No lo olvide. Casa de sanidad, casa del pan. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, nuevamente por estar acá con nosotros. Damos la bienvenida también a los hermanos que han estado siguiendo la transmisión. Templo Familiar Cristiano les saluda. Sigan siendo bendecidos a través de esta transmisión. Si la iglesia es tan amable, acompañarme con sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 19. Mateo, capítulo 13, versículo 19. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Mateo 13, 19. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Si es tan amable leerlo conmigo. Cuando alguno oye la palabra del reino, aclara, ¿verdad? La palabra del reino. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y Jesús aclara que cuando esto pasa, este es el que fue sembrado junto al camino. Muy importante, si vamos a entrar a la palabra, que puedan entender algo, porque hay veces la palabra por eso no puede provocar el efecto. Si son tan amables, ponerme el tema de esta tarde se llama receptores espirituales. ¿Cuántos han sido receptores en esta tarde? Levante sus manos. Receptores espirituales que han visto, han sentido cómo Dios ha operado. Algo que a mí Dios me hacía sentir era eso, una atmósfera de sanidad y liberación. ¿Sabe qué significa eso? Ser un receptor espiritual de lo que Dios está haciendo en el momento. Y yo quiero que la iglesia pueda entender algo. En el versículo que acabamos de leer, Jesucristo, yo quiero que me entienda algo. En el versículo que acabamos de leer, Jesucristo dice lo siguiente: que la palabra del reino, algunos la oyen y no la entienden. Y cuando no la entienden, ahí es donde el enemigo les saca ventaja. Porque el problema no era la palabra, porque la palabra era del reino. El problema es que el que la oyó no la entendió. Cuando usted mire una persona que Dios la use, vaya, pongamos el caso de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo predicaba, ¿qué era? Palabra de reino. Pero Jesús era consciente que cuando Él predicaba la palabra de reino, algunos no le entendían. Pero usted sabe por qué no le entendían. Ahí lo dice el tema, por qué no lo entendían. Porque no eran receptores espirituales. Porque la palabra del reino, si es del reino, no es palabra emocional, es palabra de espíritu.
Y si la palabra es de espíritu, necesita un espíritu receptor. Y por eso es que a la iglesia, al ser humano, dentro de él le pusieron un espíritu. Y a través de ese espíritu era que el ser humano podía receptar la palabra. Entonces, cuando el hermano Willy o cualquier predicador esté predicando palabra del reino y usted no la entienda, es porque tiene espíritu, pero todavía no es un receptor de la palabra del reino. Porque aún conforme nos predican la palabra y ese amén sale, es porque ya somos receptores. Y aún cuando sentimos en la adoración que está la presencia, es que ya somos receptores del Espíritu. ¿Cuántos me entienden? Y Dios eso es lo que busca, una iglesia que su espíritu pueda receptar el mover de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Tal vez me ponen la imagen. El hecho, nosotros tenemos un problema. Y esto se mueve en lo natural, pero esto también se mueve en lo espiritual. Estamos hablando de que mucha gente oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y yo quiero explicarle a través de estas imágenes. En el lado izquierdo miramos un emisor que tiene en su mano un canal con el que quiere soltar el mensaje. Y el receptor es la iglesia. Y al mensaje que soltó el canal, el receptor debe de tener una respuesta a aquello. Si no hay respuesta, cuando el emisor, que se llama Dios, y el canal es el pastor que Dios usa, y el mensaje es la palabra, y el receptor sigue llevando la misma vida, no ha habido una respuesta, evidencia que no es un receptor espiritual todavía. Porque en las iglesias el emisor siempre será el Espíritu Santo, el canal siempre serán los ministros, el que recepta es usted, y la respuesta debe darla usted. ¿Cuánto me entienden? Por eso nosotros debemos de ver nuestra vida cada vez que nos imparten la palabra, cuál es la respuesta que damos después de que salimos de cada reunión. ¿Damos una respuesta más espiritual o damos una respuesta más mundanal? ¿Cuánto me entienden? Si después de salir a la iglesia actúo más mundano, no soy un buen receptor de la palabra del reino todavía. ¿Cuánto me entienden? Pero esto no es para acusarlo, sino para que sepa y diga: ¿cómo es posible que yo voy a esa iglesia y en esa iglesia predican palabra del reino? ¿Y cómo es posible que la respuesta que doy yo como receptor es ser más mundano que cristiano? Veo en mí que no soy un buen receptor espiritual. ¿Cuánto me entienden? Y por eso el tema se llama receptores espirituales. Ahora bien, si eres de los que oye el mensaje del reino, pero la mayoría de veces no lo entiendes, debemos de orarle a Dios. Hermano, si usted no tiene una respuesta cuando el emisor de allá arriba envía el mensaje, no se lo tome a la ligera, porque realmente hay un problema en usted. Porque Dios, como emisor a través del Espíritu Santo y de los ministros, lo que Dios busca es que el ADN espiritual de Dios se meta en los cristianos. Y si nosotros no tenemos el ADN, es porque no estamos receptando bien. Y si no estamos receptando bien, cada vez que nos predican,
No es normal eso, hermano. Tiene que ponerle mano. Y si no es un receptor espiritual, comience a orarle a Dios. Decirle: Señor, es verdad, cuánto mensaje poderoso no he escuchado en esa iglesia, pero siempre tengo más actitudes de mundano que de cristiano. Señor, oro para tener un espíritu receptor. No quiero ser alguien que oye palabra del reino y no la entiende, porque si usted sigue llevando la misma vida doble, cristiano y mundano, usted todavía no entiende el reino. Usted escucha el reino, pero todavía no lo ha entendido. Pero se le aclara que no lo ha entendido porque no tiene un receptor espiritual. ¿Cuánto me entienden? Nosotros debemos de orarle al Señor, porque si no tomamos en cuenta doblar nuestras rodillas, decirle: Señor, quiero ser un receptor del reino, quiero ser un receptor del reino, quiero ser un receptor de la palabra del reino. Si usted no hace eso, van a acontecer dos cosas que toda la vida han acontecido en las iglesias. Número uno, la gente se vuelve un oidor olvidadizo al no ser un receptor espiritual. ¿Cómo así? Oye el mensaje, pero después se le olvida. ¿Sabe por qué? Porque su oído lo escuchó, pero la persona no lo recibió en el espíritu, y por eso el mensaje se olvida fácilmente. ¿Por qué cree que algunos no nos alejamos de Cristo? Porque ya tenemos claro que Cristo murió por nosotros. Y si seguimos aquí es porque Cristo murió por nosotros. Eso significa que no se nos ha olvidado eso, porque somos buenos receptores de la salvación. Lo voy a repetir: no se nos olvida porque somos buenos receptores de la salvación de Cristo por nosotros. ¿Cuánto me entienden? Pero si a usted se le olvida y deja de congregarse, quiere decir que usted no ha entendido que es salvo y debe cuidar su salvación. Pero el que tiene el receptor de la salvación, eso es lo que lo hace que esté perseverando en lo de Dios, porque en su espíritu ha recibido que Él es salvo y no debe de apartarse de los caminos del Señor. ¿Cuánto me entienden? Ahora bien, la segunda cosa es, aparte de que cuando alguien no es un buen receptor, que se puede, escuche bien, si no es un buen receptor, usted va a participar en la fila de cristianos que son cristianos olvidadizos. Porque hay muchos cristianos por años, y lo seguirán habiendo si no son receptores. Cristianos que oyen el mensaje, pero como no lo recibieron en el espíritu, son cristianos olvidadizos. Y por eso es que por rato los miro y por rato no los miro, porque son cristianos olvidadizos. Pero ¿por qué soy cristiano olvidadizo, hermano Willy? Porque no eres un buen receptor cuando Dios te está hablando a la palabra, porque has confundido al emisor. Te has olvidado de que cuando yo estoy predicando, yo soy el pastor, pero el emisor es Dios quien trae el mensaje. Y algunos, porque siempre predica el hermano Willy. Sí, predica el hermano Willy, pero el emisor es Dios mandando la señal a la casa. Solo que está usando al canal el pastor. ¿Cuánto me entienden? Entonces muchas veces, como creemos que es un pastor que nos está predicando, se nos olvida que en lo que el pastor, su voz y la palabra está sonando, se nos olvida que cuando eso está aconteciendo es que el emisor está mandando señal desde allá a la iglesia. En pocas palabras, ahorita que yo estoy predicando, el emisor es el que está mandando el mensaje que está escuchando usted ahorita. ¿Cuántos me entienden? Ahora bien, si no somos buenos receptores en el espíritu, ¿sabe qué puede pasar? Convertirte en un terreno donde Satanás y sus demonios fácilmente arrebatan la semilla que fue sembrada en el corazón. Yo necesito hablar con bases bíblicas y le voy a pedir a Luis Alexis que me vuelva a poner el primer versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende por no ser un buen receptor, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vuelvo a repetir algo que ya había dicho domingos anteriores. Yo antes creía que el diablo no podía arrebatar una palabra cuando caía en el corazón. Yo decía, no hermano, ¿cómo se va a poner a creer? Si la palabra caía en su corazón, el diablo no la puede arrebatar. Pero es que yo no había leído este versículo, de que el diablo puede arrebatarle una palabra a cualquier cristiano, a cualquier cristiana. Aunque esa cristiana mire ese día, wow, qué mensaje, cayó en mi corazón. Porque mire hermano, que usted oiga el mensaje no es suficiente. Que caiga en el corazón, vamos bien. Pero si cae en el corazón, pero no es un buen receptor, en vano cayó en el corazón. Porque el diablo dice, hey, esa palabra solo cayó en el corazón, pero en el espíritu de él no ha caído. ¿Cuánto me entienden? Que caiga en el corazón. Cuando yo predique la palabra, o cuando Dios predique la palabra, que caiga en el corazón, excelente, vamos bien. Pero si usted no la recibe en el espíritu, Satanás puede sacarla en el corazón. ¿Cuánto me entienden? Puede ser sacada del corazón. ¿Qué es lo que le da derecho a Satanás de poder sacarla del corazón? Porque es una palabra que está fácil de sacarla, porque está solo aquí. Pero si está en el espíritu, ya no puede ser sacada por Satanás y los demonios. ¿Cuánto me entienden? Así que asegúrese que la palabra no solamente caiga en su corazón, sino que llegue hasta su espíritu. Y si todavía es alguien que la palabra solo le llega al corazón y no al espíritu, usted por eso debe de orarle al Señor. Señor, yo oro para que la palabra no solamente mi corazón la reciba, sino que mi espíritu sea un buen receptor. Porque si cae al espíritu, ningún demonio, ningún Satanás podrá robarla. Y es ahí donde Pablo tiene razón cuando dice que nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. ¿Por qué cree usted? Porque la palabra no cayó solo en el corazón, cayó en el espíritu. Y cuando cae en el espíritu, cualquier demonio que quiera tocarla, el fuego del espíritu cae en esa persona, lo va a quemar. ¿Cuánto me entienden? Y aquí es el problema. Por eso digo yo, el problema no es el pastor, el problema no es el mensaje, el problema es el receptor. ¿Cuánto me entienden? El receptor es el problema. Pero a usted le estamos predicando para que sea un buen receptor. Escúcheme bien, míreme para acá. A usted le estamos predicando para que no venga de por gusto a la iglesia, para que realmente venga a crecer y a manifestar el reino de Dios. ¿Cuánto me entienden? Por eso se le está predicando este mensaje, para que no venga como una persona que nada más viene a una iglesia. No. La idea del Espíritu Santo no es que la gente venga a la iglesia. La idea del Espíritu Santo es que el ADN, ¿me puedes poner la imagen, por favor? Esta es la idea del Espíritu Santo. Basado al tema, la primera, la del tema. La idea del Espíritu Santo es esta. Mira usted esos tejidos que están ahí, que están en fuego. ¿Usted cree que ese es ADN natural o es espiritual, es el que se mira en fuego? ¿Qué es? No le escucho. ¿Es ADN natural o es espiritual el que se mira que está en fuego? Y ya se dio cuenta lo que está haciendo ese ADN espiritual con el ADN natural. Lo está rompiendo porque quiere prevalecer él. Y eso es lo que el Espíritu Santo busca, que el ADN de Dios rompa el ADN del viejo hombre, para que los hijos de Dios realmente manifiesten el reino de Dios en sus hogares, en la iglesia y donde quiera que estén. Y ese ADN, si ese ADN de Dios te gobierna, mira que todo va a obrar para bien. Mira que las bendiciones no se van a detener porque estás con el ADN de Dios. ¿Cuánto me entienden? Dios lo que busca es que nosotros recibamos su ADN.
Pero para que ese ADN pueda entrar, se necesita receptores espirituales. Ahora puede entender usted por qué le dije que el diablo no puede sacar una palabra si está metido en ese fuego de ese ADN, porque si la quiere sacar, ¿qué se mira ahí? Que está encendido, y no puede, porque ya está en el ADN de esa persona la palabra. Pero cuando la palabra está solo en el oído y está solo en el corazón, los demonios la pueden sacar. Pero cuando la palabra, porque la persona tiene un buen espíritu receptor, logró llegar ahí, nadie saca esa palabra del ADN, porque está dentro del ADN del Señor. ¿Cuántos me entienden? Y esa es nuestra misión. La misión es, bueno, le hago la pregunta. Levanten las manos los que quieren andar con el ADN natural con el que nacieron. Levante la mano el que quiere andar con el ADN sobrenatural del Señor. Ese es el que el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Por eso es que el emisor envía la palabra al receptor, para que el receptor, conforme la vaya escuchando, los tejidos espirituales se vayan formando, el ADN espiritual se vaya formando. ¿Cuánto me entienden? Pues es necesario que entendamos esto, porque si no somos receptores espirituales, vamos a tomar a la iglesia como el bus: me subo y me bajo, me subo y me bajo. Pero cuando el ADN espiritual de Dios comienza a gobernar tu ser interior, este ADN mantendrá tu espíritu enfocado en las cosas de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia de este ADN cuando ya los hijos de Dios lo tienen? Que este ADN mantiene al que ya lo tiene enfocado en lo de Dios, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que está enfrente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el mismo ADN hace que la gente no se desenfoque. Pero si hay ADN natural, a la primera, mi papá, lo perdemos, porque no tiene el ADN espiritual. Tiene Biblia, canta coritos, pero todavía no tiene el ADN espiritual. Y cuando la iglesia tiene el ADN espiritual, no pasa saliéndose y metiéndose, saliéndose, metiéndose, cristiana, mundana, corito, gente, corito, música. ¿Cuántos me entienden? Porque el ADN ayuda a la iglesia a enfocarse en el reino. O sea que nosotros manifestamos los síntomas. ¿Qué ADN está gobernando más? Porque el ADN de Dios es puesto para que la iglesia no se desenfoque. Ahora ya entiende por qué el Señor lo trae aquí. Ahora usted entiende por qué el Señor derrama la presencia. Ahora usted entiende por qué la palabra de revelación. ¿Qué es lo que quiere Dios que se vayan formando? Los tejidos del ADN espiritual, para que la iglesia nada la detenga. Si hay ADN espiritual, hay iglesia para rato hasta que Cristo venga. Si no hay ADN, hoy está, mañana no está, hermano. ¿Cuántos me entienden? Ahora bien, si oímos el mensaje del reino, pero no lo entendemos, puede ser por 4 razones. Romanos 8:9. Si oímos el mensaje del reino, pero no lo entendemos, puede ser por 4 razones. Romanos 8:9. Razón número 1: el Espíritu de Dios todavía no está dentro de la persona. Suena fuerte. Lo repito: si oímos el mensaje del reino de Dios, pero no lo entendemos, puede ser por 4 razones. Razón número 1, por cual alguien no puede percibir o receptar el reino de Dios, es porque el Espíritu de Dios todavía no está dentro de esa persona y anda Biblia y canta coritos. Ah, ¿no me cree? Leámoslo entonces. Aquí es Pablo dirigiéndose a las iglesias. Mas vosotros, hermanos, dejen de andar como mundanos, hombre. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿A quién cree que le está hablando Pablo ahí?
a las iglesias, ¿qué les está aconsejando de entrada? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios realmente mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Téngale cuidado, porque se puede estar en la iglesia y no tener el Espíritu de Cristo. Se puede estar en la iglesia y no tener los tejidos del ADN divino. Y ahí es donde, por eso aclaro, es que se evidencia porque algunos permanecen y otros no, porque faltan los tejidos del ADN para permanecer. Y por eso Pablo dijo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué cree que Pablo decía eso? Porque Pablo observaba la iglesia de los romanos y Pablo miraba que algunos cristianos, en vez de tener una vida espiritual, tenían más vida mundana, más vida carnal. Y Pablo decía: dudo un poquito que el Espíritu de Dios esté dentro de estos. Por eso dice él eso, si es que el Espíritu de Dios realmente opera, porque Pablo entendía algo. Habían evidencias de quien realmente tenía el Espíritu de Dios dentro de él, y era que operaba más en las cosas espirituales que en las carnales. O sea, Pablo decía: es fácil saber que cristiano es espiritual y es carnal, es fácil. Solo es ver lo que hace más en lo secreto y en lo público, solo es de verlo y se puede saber si realmente el Espíritu de Dios está dentro de él. Porque si el Espíritu de Dios está dentro de usted, ese Espíritu lo va a hacer que piense más en las cosas espirituales que en las de este mundo. ¿Cuántos me entienden? Porque el Espíritu de Dios no es para que ande de adorno dentro de la iglesia. El Espíritu de Dios es para que la iglesia esté más en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántos me entienden? Ahora bien, Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En pocas palabras, Pablo miró en algunos hermanos de Corintios también, miró que algunos operaban más en las cosas del mundo y les dice: hey, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para que estemos operando así. ¿Sabía usted que cuando uno está en el mundo, uno opera bajo el espíritu que gobierna el mundo? ¿Cuánto lo saben? Pero cuando llegamos al Señor, ya operamos bajo el espíritu de Cristo. Por eso es que cuando el mundo nos comienza a ofrecer cosas, ya desde una plataforma que soy hijo de Dios, yo ya no me conecto con eso. ¿Por qué? Porque ya no opero con el espíritu del mundo. Hay otro espíritu que está operando dentro de mí y me aleja de aquello. Y ahí se evidencia qué espíritu está operando sobre mí. Reflexión: si usted y yo somos cristianos, pongámosle más ojo en qué operamos más. ¿Cuántos me entienden? Recuérdalo bien. Hay lugares donde el pastor no está, pero el hecho de que el pastor no esté no significa que no va a evidenciar en qué espíritu está operando usted. Si está operando más en el espíritu mundanal o está operando más en el espíritu de Dios. ¿Cuánto me entienden? No me ve el pastor, tiene toda la razón, pero aunque yo no lo vea, se va a evidenciar en qué espíritu opera más. Usted y yo venimos a Templo Familiar Cristiano, medio termina la reunión, se apagan las luces, se apaga todo y se comienza a evidenciar
realmente en qué espíritu está operando en la iglesia. Si opera más en el espíritu del mundo cuando sale de la iglesia, o opera más en el espíritu de Dios aún saliéndose de la iglesia. ¿Cuántos me entienden? Así que, lo vea yo o no lo vea yo, la trompeta, el día que la trompeta suene, va a evidenciar en qué espíritu operamos cada uno de nosotros, aunque andemos Biblia. Y esto es muy importante saberlo. Otra cosa que de repente puede estar aconteciendo, aparte de que la persona no tiene el Espíritu de Dios, voy a decir un versículo que me faltó, Juan 14:17. Leámoslo, hermanos. Aquí es Jesús hablando del Espíritu que le iban a depositar a la iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir. ¿Ya se dio cuenta quiénes son realmente los que no pueden percibir lo del Espíritu? ¿Quiénes son? No le escucho. ¿Quiénes son? Son los del mundo. Y si la iglesia no empieza a percibir las cosas de Dios siendo iglesia, ¿por qué será? Porque los únicos que no perciben lo de Dios, ¿quiénes dice ahí que son? Los del mundo. Y si la iglesia comienza a tener síntomas de no empezar a percibir lo del Espíritu, ¿por qué será? Porque está operando más en el mundo, con la diferencia que carga una Biblia nada más y viene los domingos. ¿Cuántos me entienden? Dios nos está hablando, hermano, para dejar ese falso evangelio, ese evangelio a media. Dios nos está hablando para que nos alineemos, para que el ADN de Dios se meta y usted pueda ver bendiciones que nunca se imaginó ver porque faltaba el ADN. Ahora dice acá, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero iglesia, vosotros le conocéis porque mora y estará. Usted sabe que el Espíritu Santo en el tiempo de la alabanza y la adoración hizo una presencia de estas. Cuando estaba en la sanidad y las liberaciones, el mover, ¿sabe qué él hizo él? Estuvo con nosotros. ¡Qué poderoso! ¡Qué glorioso se sintió! Sí, porque al Espíritu Santo le han dado la asignación de que donde esté la reunión, allí esté Él con la iglesia. O sea que el Espíritu Santo está con la iglesia. Y cuando Él no está con la iglesia, es porque siente que la iglesia no lo desea, no lo anhela. Pero Él fue designado que en cada reunión Él esté con vosotros, con nosotros, en medio de la reunión. O sea, el Espíritu Santo tiene el Espíritu Santo en las personas tiene dos funciones. Número uno, ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en vosotros. Y la otra es que está en nosotros. Iglesia, sépalo. Abra bien los oídos espirituales. Usted como cristiano, el Espíritu Santo se lo han dejado para que lo disfruten en las reuniones, pero también al Espíritu Santo se lo dejaron para que lo ande adentro. Y si lo anda adentro, lo más seguro es que él le va a empezar a murmullar cosas del Señor. Ora, ayuna, persevera, deja esto, no te rindas. Dios tiene que ser tu prioridad, no las otras cosas. Ora en la madrugada, haz ayuno mañana. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia por fuera y por dentro, y la iglesia está operando en otras cosas, teniendo un Espíritu Santo dentro que ha estado murmullándole lo del reino, y la iglesia hace todo lo contrario, probablemente puede ser que algunos han contristado al Espíritu Santo que está dentro de ustedes, y por eso practican más lo malo que lo bueno, siendo hijos de Dios.
porque la promesa es que todos los que han aceptado a Cristo, el Espíritu Santo estará con ellos y dentro de ellos. ¿Cuál es la intención, Señor? De que el Espíritu Santo esté con ellos y dentro de ellos. La intención es que el ADN espiritual se vaya formando en ellos. La intención es que el Espíritu Santo les ayude en lo que ellos no pueden. La intención es que el Espíritu Santo les ponga ese deseo de ir a la iglesia. La intención del Espíritu Santo es que ellos odien lo del mundo, no a la gente, sino las cosas del mundo. Esa es la intención, el diseño del Espíritu Santo dentro de los cristianos. Y si tal diseño no está funcionando, el problema no es el Espíritu Santo, el problema es que se ha contristado al que le metieron adentro a la iglesia. Lo han contristado siguiendo más este mundo, y por eso no puedo ser receptor aunque tengo el Espíritu Santo, porque ya contristé al que me da mejor la señal dentro de mí. Pero Dios nos está hablando para ponernos a cuentas con el Señor. El mensaje no es que usted se sienta un pecador, sino el mensaje es para que usted entienda que tiene que arreglar cuentas en el área espiritual. ¿Cuántos me entienden? Ahora bien, finalizo con lo último. Juan 3:3. Con eso finalizo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si yo estoy predicando el reino de Dios y la gente no lo puede ver, si aquí se está manifestando el poder de Dios y usted no lo puede sentir, ¿qué significa eso? Según ese versículo, que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo traduzco: muchos de ustedes todavía no han nacido de nuevo, solo han aceptado a Jesucristo, pero el nuevo nacimiento no se ha llevado a cabo. De mi argumento es porque está diciendo eso, porque dice que los que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios. Y yo creo que los que ya ven el reino de Dios, lo que menos quieren es alejarse del reino. Y el que no ha visto el reino, probablemente hay prioridades en otras cosas, porque el reino no es prioridad. Pero cuando has nacido de nuevo y ves el reino, tú dices: dejo todo esto porque la prioridad es el reino, porque yo sé que el reino es más poderoso que el carro que tengo, que la casa que tengo, que lo que estoy logrando. El reino es más poderoso. ¿Cuántos me entienden? Entonces, el nuevo nacimiento, cuando alguien puede ver el reino, evidencia que ya se llevó a cabo el nuevo nacimiento. Y si algunos todavía no pueden palpar el reino, como lo palpa el hermano Willy, como lo palpa la hermana Gloria, como lo palpa algo otros hermanos. No, hermano, aquí ni yo soy superior, ni mi mamá superior, ni los otros son superiores. Lo único es que el nuevo nacimiento ya se dio en nosotros y podemos ver bien el reino y no lo vamos a dejar. Es la diferencia. ¿Cuántos me entienden? Y la diferencia de algo otros que ustedes miran que siguen aquí es porque ya va en el reino y no lo quieren negociar ya. Y si usted por cualquier cosa está dejando el reino, no ha nacido de nuevo. Es cristiano, pero no ha nacido de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Cuánto me entienden? Y el reino de Dios vale más que las cosas que lo están deteniendo, le cuento. A usted lo están deteniendo cosas que son de este mundo, y el reino es eterno. ¿Cuánto me entienden? Así que si usted siente que algo otras cosas son más prioridad que el reino, se está evidenciando que no ha nacido de nuevo. Entonces voy para el infierno. Probablemente para el infierno no vaya, pero no está disfrutando el reino, hermano. Y el reino es para disfrutarlo. El reino es para que las bendiciones sean mayores. Porque yo le voy a decir algo: las bendiciones del reino sobrepasan el sudor de su frente.
Las bendiciones que le puede dar el reino sobrepasan ese montón de horas extra que no le permiten venir a la iglesia. Usted lo que no ha experimentado es el tsunami de la bendición a través del reino de Dios. Pero cuando alguien ya agarró el reino, no lo suelta. Más bien suelta otras cosas, porque ya entendió que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa. Entonces Dios te dice: si todavía el reino de Dios para ti no es importante, clámame, gímeme para que nazca de nuevo. Aquí hay algunos que tenemos que orarle a Dios para entrar en el nuevo nacimiento. Y ya entrado al nuevo nacimiento, vamos a ver el reino en toda su magnitud y vamos a decir: por nada del mundo dejo lo de Dios, porque ya veo el reino y lo palpo. Y si no palpas el reino, no es importante. Y si no es importante, te vas a alejar de Dios como cualquier persona. Aquí el problema no es la prédica, aquí el problema es que a muchos nos falta el nuevo nacimiento para poder ver la importancia del reino aquí y ahora. Póngase de pie y dele una ofrenda de palmas si Dios habla su vida. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Mahan. Nos vemos en nuestra próxima reunión.